Hermanos, el Señor me los bendiga en esta hora de la noche. Sean bienvenidos todos los hermanos. Aleluya. En la casa del Señor, en la iglesia, una fuente en el desierto. Aleluya. Juntos, toda la iglesia, el hermano pastor, a todos los amigos le damos la bienvenida. Aleluya. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a todos los amigos. Entonces, Señor, bendiciones, Dios me los bendiga a los amigos que hayan aceptado la invitación. Aquí es la casa del Señor, aquí se alaba y se glorifica y se exalta el nombre del Señor Jesús, el Rey de Reyes. Aleluya. Bendiciones aquí a nuestro hermano Yael, su esposa. Dios me lo bendiga, que Él está con nosotros. Aleluya. Y juntamente todos los amigos y los hermanos vamos a gozarnos. Esta es la fiesta espiritual y bendiciones al hermano impartidor de la palabra. Bienvenido a este lugar, aleluya. Vamos a entonar las alabanzas, aleluya. A eso hemos venido, cantarle, adorarle el santo y bendito nombre al Rey de Reyes, aleluya. ¿Cuántos le dan la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con sus palmas, aleluya? Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Bienvenido.
alabándolo al Señor. Mi alma te adora, Padre. Tú estás conmigo, Señor. Nunca me has dejado, nunca me has desamparado. Cuantas veces caigas de yo te levanto, dice el Señor. Cierre sus ojos y adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Adora al Señor, adora al Señor en esta hora.
no te afliges. El Señor está ahí, hermano, el Señor está ahí a cada momento, a cada instante que dices, ya no puedo más, me siento solo. Pero hermano, no estás solo, hermano, el Señor está ahí. Aleluya, no sé los procesos que usted está pasando, hermano, pero adelante, hermano, luchemos en la presencia del Señor. Vamos a ser victoriosos, aleluya. Vamos a vencer, aleluya. Santo Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, y a su nombre, Él está vivo, ¿sabe? Aleluya. Es cierto, amados hermanos, que fue crucificado, pero dice la palabra que al tercer día Él resucitó. Y hoy está sentado, amados hermanos, a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. ¿Cuántos son libres en esta tarde, en este lugar? ¿Cuántos Dios lo ha hecho libre? Aleluya. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Aleluya. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, amados hermanos, dice la Biblia, que nadie va a ir al Padre, aleluya, si no es por medio de Jesús, aleluya. No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret que dio la vida en esa cruz del Calvario, aleluya. Estamos felices, hermanos, porque estamos de fiesta con Jesús. Usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre para alabanza de la gloria de Jesús. Filipenses capítulo 2 dice la palabra, amados hermanos, que gracias al sacrificio de Jesucristo en esa cruz, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que bajo ese nombre, amados hermanos, se doblará toda rodilla de los que están allá arriba en el cielo, de los que estamos aquí en la tierra, aleluya, y los que están debajo de la tierra, y toda lengua un día tiene que confesar que Jesucristo es Dios. No me toca predicar hoy día, aleluya, pero como que te van a predicar. Bendito sea Dios. Dios bendiga a mi hermano Jorge, que no me lo saludaron, aleluya, no me lo apuntaron aquí, pero en esta noche te va a ir como hermano, en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cómo está, hermano Jorge? Levanta la mano, hermano. Bendito sea Dios, bienvenido a este lugar, aleluya. Yo veo algo especial en ese hombre, amados hermanos, aleluya. Y es que Dios ya lo trae cerquita. Y esta es una noche de salvación. Aquellos que todavía no conocen a Jesús, hoy se pueden ir con Jesús en el corazón. Esta campaña se ha hecho, amados hermanos, ¿sabe para qué? Para que aquellos que no conocen a Jesús vengan y lo reciban en esta noche. Aquellos que vienen caminando un poquito torcidos, aleluya, es tiempo de enderezarnos. Es tiempo, amados hermanos, de volver al primer amor. Es tiempo de volver a hacer las sendas antiguas, amados hermanos. Muchos hemos dejado las sendas antiguas. Nos estamos modernizando, pero hoy es tiempo, amados hermanos, de volvernos a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que van a ver a través de las redes sociales, los que van a estar escuchando la radio, amados hermanos, aleluya, verdad, sean bendecidos en el nombre de Jesús en esta hermosa noche. Estamos felices, hermanos, porque esta campaña, amados hermanos, y al día, verdad, venimos clamando, venimos y le hemos venido, verdad, anunciando. Como les dije, verdad, enviamos bastantes invitaciones, y yo sé que el día de mañana va a venir el resto de los amigos que hemos invitado. Dios bendiga a todos los amigos que han venido en esta noche. Saben, ese es el propósito de esta campaña. Ustedes que no conocen a Jesús son el adorno de este lugar. Son lo más precioso que hay en este lugar, amados hermanos, porque eso es lo que Cristo quiere: salvar a aquel que ha andado perdido allá afuera. Saben, amados hermanos, estamos viviendo tiempos finales y Cristo está tocando la puerta del corazón del ser humano. Y depende de usted y de mí si queremos salvarnos en esta noche. Estoy muy contento, amados hermanos, porque veo un pueblo muy lindo en este lugar. Dios bendiga a todos los hermanos, verdad, que nos visitan, los hermanos, verdad. Hermana, solo me grabó la hermana Connie, aleluya. No sé, pero me grabó ese nombre y a su esposo, también mi hermanito, aleluya, que Dios los bendiga en esta noche. Dios bendiga a mi hermano Pascual, verdad, Aurelio, que nos visitan también, su esposa, la niña, verdad, sean bienvenidos los hermanos, aleluya. Estamos muy gozosos, amados hermanos, en esta noche. Quiero, amados hermanos, presentar, verdad, al predicador en esta noche. Dios mandó un molde. ¿Cuántos saben lo que es un molde? Donde se hace el pan, ¿verdad? Y ese pan, amados hermanos, de ese molde sale calentito. El pan no viene desde Washington DC. El pan aquí, amados hermanos, se fabricó. En esta noche vamos a comer un pan
fresco, no recalentado. No nos gusta el pan recalentado. Nos gusta, amados hermanos, ¿verdad? Que venga saliendo fresquito del horno. Y Dios nos va a hablar en esta noche. Quiero, amados hermanos, presentar, ¿verdad? Con todo el corazón a nuestro hermano evangelista, nuestro hermano Giovanni Castro, aleluya, que nos viene a predicar, amados hermanos, desde Washington, D.C. y que él presente a su esposa, y si le queda un tiempo también que se rodee, aleluya. El tiempo, amados hermanos, es para mi hermano, ¿verdad? En Cristo. Lo veo como un hermano en sangre, hermano, aunque también llevamos el mismo apellido. Así que yo lo dejo a él para que él, amados hermanos, comparta esa palabra. Pongamos atención a la palabra de Dios en esta noche. Le cedemos el tiempo a mi hermano en esta hora, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermano? Nos gozamos en esta noche por el privilegio, hermanos, de estar aquí celebrando a Cristo. Esta campaña, hermanos, era lo que se hacía en los tiempos antiguos: predicar el evangelio de Jesucristo. Creemos que Dios nos ha traído, hermanos, desde Washington para, hermanos, anunciar este evangelio que nos fue encomendado. Bendiga al pastor Osumí. Lo conocemos desde Washington, y yo sé que es un hombre que Dios lo ha usado, no ahorita que es pastor, desde antes, y lo seguirá usando aquí en Indianápolis. Gloria a Dios. Sabemos que Dios tiene poder, mi hermano. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Aquí hay almas, hermanos, que van a ser salvas. Gloria a Dios. Voy a estar predicando en esta noche y voy a hablar de un tema muy importante: los beneficios de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Ese es el tema que estaré impartiendo en esta noche. Dios bendiga a los amigos, hermanos que nos visitan. Todos bienvenidos a la casa del Señor, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Me acompaña mi esposa, y yo sé que Dios, hermano, ha sido con nosotros. Hemos pasado momentos difíciles durante todos estos años. Mi hermano los conoce, estuvo en la boda de nosotros, trabajando ahí. Y Dios nos ha traído por el desierto, pero siempre la mano de Dios ha estado ahí, mi hermano. Gloria a Dios. Dios nos levantó, hermanos, para su gloria y su honra en Washington. Y seguimos predicando este evangelio. Donde Él nos abre puertas, mis hermanos, vamos a predicar. Salimos a las calles a predicar. No crean que solamente somos de púlpitos. ¡Aleluya! Las calles de Washington, D.C. Evangelizamos, damos tratados. Tenemos programas de radio, tenemos radio en línea, Radio Dios Te Llama. Tenemos, hermanos, esa bendición de donde Dios nos manda a predicar, predicamos este evangelio. Y lo más importante es que un alma, hermanos, vale la sangre de Cristo. Somos carísimos, dijo el apóstol, en el Señor. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en esta noche? Vamos a la Biblia. Carta a los Efesios. Dice la Biblia, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos, pero el versículo base va a ser el 7. 1 al 7 del capítulo 1 de Carta a los Efesios. ¿Los vivos alaban a Dios todavía? Yo no creo que sea gente aquí, hermano, que solamente cuando está la música adora a Dios. Adoran a Dios los vivos. Como Shenda alaba. Hay una iglesia viva aquí en Indianápolis.
en el desierto. Eso quiere decir que la Biblia dice, hermanos, que, aleluya, si el que cree dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Tiene que ver esa fuente en nosotros que corre, hermanos, para vida eterna. ¿Cuántos son salvos para vida eterna en esta noche? Lo tenemos. Dice la Biblia, capítulo 1, vamos a leer del 13 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los vivos dicen: amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Padre, en esta hora, Dios mío, tu palabra, Dios mío, Señor, es verdadera. Tu palabra es fiel, Dios mío, Señor, que nos habla, Dios amado, en esta noche. Señor, que esta palabra toque corazones. Tu Espíritu Santo, Dios mío, compensa, Dios mío, al pecador de que no te ha conocido. Oh Dios de la gloria, creemos que, oh Dios eterno, tú eres el único que puedes obrar. Atamos, Dios mío, Señor, todo espíritu, Dios mío, que se opone a que, Dios mío, Señor, las almas vengan, Dios mío, el conocimiento de tu verdad. En esta noche, Dios mío, creemos que, Dios mío, tocarás esas vidas y entregarán, Dios mío, su corazón a ti. En esta hora, Dios eterno, rompe cadenas mientras predico la palabra. Oh Dios mío, toca vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Alabado Dios. Tenemos, hermanos, la redención por su sangre. Y quiero que los amigos entiendan. Tú anduviste un tiempo en los caminos del Señor. Cuando dice la palabra del Señor, hermanos, de que fuimos redimidos, tenemos redención por su sangre. Quiere decir, hermanos, que el precio fue pagado. Dígalo, el precio fue pagado por mi rescate. Sabemos, hermanos, que Dios pagó un alto precio. Dios, hermanos, a través de su palabra nos dice de que, hermanos, nosotros fuimos escogidos. Y mira qué lindo que Dios ha escogido a todo aquel que ha venido sin Cristo a este lugar, para que escuche su palabra, para que escuche de que hay una oportunidad de salvación en estos tiempos también. Según el efecto de la voluntad de Dios, según la misericordia de Dios, amigo, amiga que estás en este lugar, uno de los beneficios que tenemos, hermanos, acerca de la sangre de Cristo, es de que Él en la cruz del Calvario, cuando Él estaba derramando su sangre, hermanos, estaba pagando el precio del mundo entero. Según, hermanos, la palabra de Dios, que el Señor en la cruz, cuando alguien era crucificado en el tiempo antiguo, era porque, hermanos, era un malhechor.
se había rebelado contra el gobierno, había infringido la ley y era crucificado como un criminal. Las personas sin Dios, déjame decirte que yo te voy a hablar la verdad en esta noche. Sin Dios y sin esperanza, dice la Biblia, que nosotros antes, el que estaba sin Cristo antes, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia eso, ¿sí o no? Había un delito en contra de nosotros. Por eso dice la Biblia que Jesucristo, hermanos, Él, hermanos, allí en la cruz del Calvario, dice que lavó la acta de decreto que había en contra de nosotros, y dice que triunfando Él ahí en la cruz del Calvario, despojó todo principado, toda potestad en los aires y dio victoria a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está en victoria. ¿Cuántos están en victoria aquí? El beneficio de la sangre de Cristo es, hermanos, que Él pagó el precio por tu redención y por mi redención. Alabado Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos: estoy en la iglesia, alabado sea Dios. Pero sabemos, hermanos, recibir esta palabra cuando nosotros entendemos de que, hermanos, algo grande pasó en aquel tiempo. Nuestro Maestro, nuestro Salvador, estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pagando el precio. Y, hermano, allí en esa cruz llevó el rescate, hermano, por el más vil pecador. Usted se recuerda cuando Él estaba ahí, hermanos, crucificado. Había dos malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y los dos, una de las versiones de los evangelios dice que los dos le injuriaban, pero uno, hermanos, se arrepintió y le dijo: yo reconozco que yo merezco estar aquí, pero alabado Dios, le dijo: acuérdate de mí cuando venga que sea en tu reino. Y que le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al instante fue salvo por esa sangre que estaba siendo derramada en el madero. ¿Cuánto lo creen? Yo no sé tu vida pasada, otro más saquenda la vasalla, pero sabemos de que Dios perdona los pecados. Alabado Dios por ahí. El hombre sin Cristo, no importa el nivel social que tenga, no importa el título que tú tengas aquí en la tierra. Alabado Dios, respetamos, hermanos, los niveles sociales, pero, hermanos, no importa el nivel social. Aquí en el evangelio de Jesucristo, en el evangelio que nos ha sido encomendado, todos somos iguales. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Si quieres alabarle, alaba y aplaude. Haz algo y alaba al Señor en esta noche. Esa sangre pagó el precio por el más vil pecador. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, cuando nosotros decimos: yo amo a Dios, yo estoy en una iglesia, yo voy a una iglesia a visitar, déjame decirte, lo más importante aquí es reconocer, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, de que tú necesitas de Dios. Necesitas un redentor. Necesitas que alguien haya pagado un precio por tu vida, por tu alma. Porque la alma del ser humano es la valiosa delante de Dios. Lo más valioso que el ser humano pueda tener es su alma. Lo de adentro, hermanos, aleluya, lo material sale sobrando. Aquí lo que a Dios le importa es tu alma, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Alaba a Dios en esta noche. Alabado Dios. El Señor pagó el precio. Ese es uno de los beneficios que el mundo entero tiene. Llevó la maldición del pecado, llevó la maldición que había en contra de la humanidad.
Oh, hermano, esta mansalaba. Ahí cuando él estaba derramando su sangre, mi hermano, ahí él estaba llevando, hermanos, los pecados del mundo entero. Ahí el Señor estaba, oh santo Dios, mi hermano, despojando, hermano, los demonios, los principados. Estaba derrotando al diablo, estaba derrotando a los demonios. Una toma seca la vasalla. Alaba a Dios en esta noche. Ahí el Señor, al poder de Dios en esta hora. Alabado Dios, Cristo venció por su sangre. Él no se quedó en una tumba. El diablo dijo, lo voy a derrotar, pero se equivocó el diablo. Una cabazata la bozaya. Alaba a Dios, alguien que alaba a Dios. Esta cabazata alaba a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba como que está alaba. Oh, gloria a Dios. Hoy es noche de victoria para la iglesia. Una gente en el desierto de Indianápolis. Oh, gloria a Dios. Hoy es una noche de victoria. Que lo oigan los demonios. Que lo oigan los brujos. A cantar la vasalla. Al poderoso Dios. Oh, alaba a Dios esta noche. Y si un brujo se ha cruzado aquí, o hay alguien que practica brujería, la sangre de Cristo te cae en esta noche. Oh, Baseja la Masaya, oh poderoso Dios, y cabeza, alaba a Dios, porque eso está rompiendo cadenas, oh gloria por la sangre de Cristo. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuántos alaban a Dios en esta noche. Y si no pueden, bajarlo ahí. Mira, Señor, sacada a la soja. Oh, el poderoso Dios. ¿Cuántos han sido rescatados por Cristo en esta noche? Y cada soja. Yo no creo que esté cansado. Yo vengo caminando 9 horas. Ahí, hermano, el carro hasta acá. Y no creo que esté cansado. Yo no me he cansado de alabar a Dios. Prediqué el programa y sigo predicando. Tú puedes alabar a Dios. Ojalá cabeza palabra. Oh, gloria a Dios. Y que manso que embalaba, oh poder de Dios, gloria a Dios, y que toma Saharay, y que toma rico manso que enda, una cabezalla, el poder de Dios, y que jabaso que cabezalla, que va Saharay, una cabezando, una baja soja. El poderoso, lo bajas a la Masaya, y que vas a caer poderoso, y que vas a matando, el poderoso Dios. Alaba a Dios, yo lo continuo, pero hay una presencia, hermano, aquí. Yo no sé por qué hay gente que no puede alabar a Dios. Anda aquí con la soja, no te parado la Masaya, oh gloria a Dios. Que te está rebatiendo. Oh poderoso Dios, y jamás hay, anda la soja, poderoso. Gloria a Dios. Y cada soja. Oh, tomar chica la masa por él. Oh poderoso Dios.
y masoja. Ahí la sangre de Cristo que ha cubierto mi hermano, mi hermana. Amigo, tú tienes que aprovechar la oportunidad de que hubo alguien que pagó el precio y estamos avanzando. No salgas sin Cristo en esta noche, porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonarte. Los beneficios de la sangre de Cristo. Fuimos rescatados. El ser humano fue rescatado. En el tiempo antiguo se sacrificaban animalitos para cubrir el pecado por un tiempo. Se hacían sacrificios. El sumo sacerdote entraba una vez por año al lugar santísimo para ofrecer el pecado del pueblo. Una vez por año el sumo sacerdote se acercaba y luego los sacerdotes ofrecían sacrificios continuos por el pecado, ofrendas de diferentes clases de ofrendas. Alabado Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento todo lo que vemos, los sacrificios que mataban, los degollaban, derramaban sangre, era para cubrir el pecado, para cubrir esa falta. Pero Juan el Bautista, cuando estaba allá en el río Jordán, dijo unas palabras poderosas: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que fue sacrificado, el escritor a los hebreos dice, que esa ofrenda fue de una vez por todas para salvar a los que han de ser salvos. Alabado sea Dios. Un rescate por el mundo entero, un sacrificio, mi hermano, que el ser humano debe de reconocer. Gloria a Dios. Tenemos ese beneficio, el perdón de los pecados, el rescate por su sangre. Alabado Dios. Tenemos paz para con Dios. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios. El escritor, este mismo apóstol Pablo, dice en los Romanos que el ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. Alabado Dios. Y entonces ahora por medio de Jesucristo tenemos paz. Jesús dijo, aleluya, alabado Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo, amigo y amiga, te da la sincera paz, la paz que el mundo necesita, la paz que la iglesia necesita. Es a Jesús, el dador de la vida. Fuimos justificados por su sangre, los beneficios de la sangre de Cristo. Fuimos justificados por su sangre. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos declaró inocentes delante de la presencia de Dios. Justificados pues, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio que el hombre pueda llegar a Dios, solamente es a través de Jesucristo. Los hombres buscan medios, buscan líderes que los lleven a Jesucristo, y muchos se equivocan. Alabado Dios. Muchos siguen aún en las redes sociales a gente que lo va a llevar al mismo infierno. Pero Dios quiere llevarte al cielo, que estudies la palabra de lo que Dios quiere. Esta palabra que te va a limpiar, que te va a llevar al cielo, quiere que entiendas que la Biblia es la salvación por el hombre. Se fueron los amenes en esta noche. Dios, el beneficio, hermano,
de la sangre de Cristo. Alabado Dios. Esta bendición de Dios nos acerca. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. ¿Cuánto se siente que Dios está con usted? Nos acerca a Dios. La sangre de Cristo es uno de los beneficios que la iglesia goza. Aleluya, de que, hermano, alabado Dios, cuando estamos cerca de Dios, cuando, alabado Dios, practicamos la palabra de Dios, cuando tomamos, aleluya, mi hermano, aleluya, las palabras del Señor, aleluya, nos estamos acercando a su presencia. ¿Cuántos reciben la palabra en esta hora? Los beneficios de la sangre de Cristo. La Biblia dice en Isaías 53, deja que ir, han leído ustedes, dice la Biblia que Él fue llevado como un cordero mudo al matadero. La Biblia dice, hermanos, que Él fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y también dice otro de los beneficios, y por sus llagas, aleluya, por esa sangre que Él derramó, por la corona de espinas que le pusieron, dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos curados. Declara esa palabra, mi hermano, fuimos curados, fuimos curados, anda la Masaya, fuimos curados por su sangre. ¿Cuántos se sienten sanados por el Señor? Aleluya. De un alto precio. Hay beneficios por la sangre de Cristo. Engrandecido sea Dios en esta noche. Estamos cerca de Dios. Uno de los beneficios de la sangre de Cristo, alabado Dios, es esta, hermano, palabra. La hemos recibido todos los que nosotros sabemos que somos salvos. Dice la Biblia que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. La Biblia dice que si tú fallaste a Dios, primera de Juan 1:9, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero también dice que si alguno, estas cosas son escritas, estas cosas, dijo Juan, los he escrito para que no peques, para que no peques. Y entonces dice la palabra del Señor, pero si alguno ha pecado, si tú has pecado, tenemos un abogado que se llama Jesucristo el justo. Ese es el beneficio de la sangre de Cristo, le limpia de todo pecado. Pero es necesario confesar en los pecados y ser perdonado y limpiado por Jesús. No hay nada, ningún método que te pueda limpiar de tus pecados. Solamente la sangre de Jesucristo. ¿Cree que no hay beneficios a través de la palabra? La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, para redimir, para dar paz, para justificar, para acercarse a Dios, para perdonar y limpiar de todo pecado. Alabado sea Dios. Hay muchos que, hermanos, no quieren este beneficio, pero hay muchos que han dicho sí a esa sangre preciosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Los redimidos por la sangre de Cristo, damos gloria a Dios fuerte.
multitud que el apóstol Juan vio en Apocalipsis, de toda tribu, nación, lengua. Yo no sé si tú eres de Centroamérica, de cualquier país del mundo que seas, que fueron lavados Amén, gloria a Dios. con la sangre de Cristo. Aleluya, por el Dios y Padre eterno. Aleluya, mi hermano, por el Cordero inmolado, por ese que, aleluya, Juan pudo ver. Ninguno podía, hermano, desatar aquellos sellos, pero había uno allá arriba que pudo. Alabado Dios, nadie pudo, pero él pudo, mi hermano, en la cruz. Ahí por su sangre, alabado sea Dios, nos lavó, nos limpió por su sangre y tenemos acceso allá, hermanos, para entrar al cielo, mi amigo, en esta noche. Ay, aquí más alaba. Hoy es la noche donde tú tienes que decidirte. Uno piensa que estar en la iglesia y venir a visitar es todo, no. Déjame contarte algo. Yo me crecí en el evangelio desde niño. Me llevaban a la iglesia, pero yo nunca había tenido un encuentro con mi Dios. Hace gente en los tiempos que vivimos, en los tiempos pasados, eran multitudes que andaban tras el Señor, pero muchos andaban ahí por algo. Oiga bien esta palabra. Aquí quizás te traen, pero déjenme terminar de decirle lo que yo pasé. Me llevaba, iba al culto, todo se hacía el culto, pero yo salía el mismo, porque como me llevaban. Pero hace aproximadamente unos 20 años atrás, aleluya, tuve ese encuentro verdadero con mi Dios. Tuve ese encuentro poderoso con mi Dios. De verdad, mi hermano, aleluya, que le entregué mi vida a Él, a la quita más santa, y reconocí que necesitaba que mis pecados fueran perdonados y que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida, y que hay un infierno, hay un tormento eterno, pero hay un cielo preparado si yo no soy fiel a Dios hasta la muerte. Tú puedes estar aquí dentro de la iglesia y estás perdido. ¿Estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Una senda la Masaya. Que si Cristo viene en esta noche, estás en paz con Dios. Estás en paz. Aleluya. Estás seguro. No importa que tenga ministerio, que predique, que cante, que toque un instrumento. Dios te está hablando en esta noche. Y que si tú estás ahí también, que no has aceptado a Cristo, estás seguro. Dios te da una oportunidad en esta noche. Si el ser humano reconociera el valor de la sangre de Cristo, los beneficios de la sangre de Cristo, estuviera quebrantado, estuviera, hermanos, un corazón dispuesto a adorar a Dios. Aleluya. Alabado Dios. ¿Cuál es el beneficio que tú quieres? Dios me trajo para predicar en esta noche aquí en esta iglesia. A todos ustedes, mi hermano, a todos los que estamos aquí, esta palabra es para usted. No deje ir ni una palabra. Si Dios le ha hablado en esta noche, usted sabe cómo está delante de Dios. Tú sabes que necesita los beneficios de la palabra de Dios, los beneficios de la sangre de Cristo. Muchos están contentos cuando dicen: usted es beneficiado, le vamos a dar tanto. ¿Cuántos no se alegran cuando dicen: te vamos a dar tal cheque, te vamos a dar aumento? ¿Nos alegramos, hermano? Usted se alegra. Y usted se alegró ahora que tiene beneficios con la sangre de Cristo. Se gozó, se goza en esta hora. Dios ha salvado prostitutas, lesbianas, homosexuales.
Dios ha salvado pandilleros, Dios ha salvado borrachos, marihuaneros, alabados, no importa de dónde sea, porque hay gente, droga, hermanos, en los niveles sociales más altos, gente que se suicida, se droga y se matan, se van para el infierno. Pero tú aprovecha la oportunidad en esta noche, ven a Cristo en esta noche, aleluya. Si tú has intentado matarte, si tú has intentado hacer algo contra tu vida, entrégate a Cristo en esta noche. Sí, porque el tiempo que estamos viviendo, mucha gente se decepciona. Pero hay una salida. Aleluya. Cúbrete con la sangre de Cristo, amigo y amiga. El ladrón fue salvo por la sangre. Nosotros fuimos salvos por su sangre. Aleluya, gloria a Dios. Por la sangre de Cristo. Amén. Yo te vine a predicar a Cristo aquí. Muchas veces salen palabras para la iglesia también, pero el enfoque de esta campaña es que tú recibas a Cristo en tu corazón, que le confieses con tu boca, porque esa es la palabra que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se necesita confesar con la boca para salvación, creer con el corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Alabado Dios, invocar el nombre del Señor, confesar tus pecados para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. No importa el pecado negro que sea, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte, para salvarte, para darte vida. Hay gente que necesita recobrar vida. Hay muerte espiritual. Las almas usted no las puede ver. Hay gente con odio, con malos pensamientos, pero cuando Jesús viene a nuestras vidas nos cambia por completo. Cambia nuestra, ¿cuántos Dios nos ha cambiado aquí? Nuestra manera de vivir. Todo, hermanos, fue nuevo por Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Dios lo hace nuevo todo. Te pone vestiduras blancas. Dios te pone un cántico nuevo. El salmista dijo: aleluya, puso Dios cántico nuevo en mi boca. Aleluya, y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña, sobre la roca, sobre la fuente que da vida. Que Jesucristo puso cántico nuevo en mi boca. Hoy es el tiempo, amigo. Yo sé que tú eres inteligente. La gente más inteligente aquí en la tierra se llaman los hijos de Dios. Alabado a Dios. Porque nosotros no tenemos una ciudad como Indianápolis, como Washington DC, como Maryland, como Virginia, como Massachusetts, como cualquier estado de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una ciudad donde pronto nos iremos. Se llama la Nueva Jerusalén. Vamos para el cielo, iglesia. Vamos muy pronto para arriba. Aleluya. Los lavados con la sangre de Cristo. Pronto estaremos entonando un cántico nuevo en los cielos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Yo quisiera que se pusiera de pie la iglesia de Cristo. El amigo, la amiga que vino. Y voy a invitar a los amigos que vinieron esta noche a abrirle su corazón a Jesús. Él te ama. Él no quiere que tú te pierdas, sino que alcances la vida eterna. Hoy es el día de salvación. ¿Dónde está el primero que va a pasar? Y decir: Señor, yo te necesito. Sé que por tu sangre yo puedo ser limpiado de mis pecados. Hoy es el día, amigas, amigos. No desperdicies el tiempo. Te hicieron una invitación de Dios que te trajo. Pasa, amigo. Hoy es el día. Pasa.
Vamos a orar por tu vida, vamos a orar por sus vidas. Pasen. Los amigos que fueron invitados. ¿Dónde es el primer valiente? Hoy es el tiempo. Alabado Dios. Esto es de valientes, mi hermano. Aquí se ven los valientes. Los verdaderos valientes. Pasa, amigo. Pasa, amiga, en esta noche. Hoy es el tiempo, he predicado la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes venir a Cristo. Alabado Dios. No hay nada más grande que el ser humano pueda tener, que es la salvación de su alma. Gloria a Dios. Amiga, pasa. ¿Dónde están los amigos que fueron invitados? Vamos a orar por ustedes. Pasen esta día aquí en el altar. Vamos a interceder por estas almas. Pasa, amigo y amiga, en esta noche. Alabado sea Dios. Dios hace una obra poderosa en esta noche, orando a la iglesia, hermano. Estas almas, que estas vidas reconozcan que necesitan de Jesucristo. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo, gloria a Dios. Viene el primer amigo, vamos a orar por estas vidas. Vamos a orar por estas vidas. Hoy es el tiempo, mis amigos. Hoy es el tiempo de venir, aleluya, y tener esa necesidad. Aleluya, dice Dios vivo. Gloria a Dios. Pasa, amigo, pasa, amiga. Hoy es el tiempo. Vamos a orar. Alabado sea Dios. Urraquima Santa Lava. Oh, gloria a Dios. Y no sé las situaciones de estas vidas. Gloria sea a Dios, pero Dios sí sabe. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón. Dios ama las almas. Hay alguien más que necesita una oración. Vamos a estar orando. Alabado Dios. Hoy es el día, amigo. Urraquima Santa Lava. Alabado sea Dios. Aleluya, Dios bendiga a este amigo. Dios bendiga a los amigos. Intercede, hermano, por estas vidas. Gloria a Dios. Si Dios los trajo a este lugar, es porque Dios tiene planes y propósitos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que más suelta palabra. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Dios bendiga a la amiga. Dios bendiga a Roca Machanda Lava. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si tú eres parte de esta iglesia y sientes pasar el altar, pasa. Alabado, le vamos a orar juntos. Hoy se rompen las cadenas en esta noche. Anda la basoja. Gloria sea a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. 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 La Masaya. Oh, gloria a Dios, no importa la situación que tú estés pasando. Oh, aquí la Masaya. Oh, gloria a Dios. En Dios hay poder. En Dios hay la Masaya. Está la autoridad. Ay, poderoso Dios. Alabanzas a Dios en esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estas vidas, Dios mío, que fueron invitadas. Gracias, Dios mío, Señor. Habla con Dios, amigo. Aquí está Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Quizás un día tú, pero yo no conozco tu vida, que la conociste del Señor. Dile, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Mañana no es nuestro. Mañana puede ser demasiado tarde. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Acércate, acércate al altar. Alabado Dios, amigo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Quita mansa lava. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendice esta vida, Dios mío. Oh, Padre, sus almas son tuyas, Dios. Tus almas son tuyas, Dios mío. Anda y más lava. En el poderoso nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Oh, poderoso Dios. Oh, gloria a Dios. Aquí hay una iglesia que ha sabido mantenerse, pero tú que estás ahí pensando si me meto o no me meto, quiero a la obra de Dios. Mi hermano, hay que meterse, hay que buscar de Dios, hay que estar, aleluya, buscando la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por estas vidas, Dios mío. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Dios mío, por hombres y mujeres que han sido alcanzados, Dios mío, por tu gracia. Oh, Dios mío, estamos en un momento, hermanos, de la gracia del Señor. Aún la puerta no se ha cerrado. Pronto se cerrará la puerta. Pronto nos vamos para el cielo. Cristo viene las nubes a llevar a su iglesia. Aquí Masanda la Masaya. ¿Estás preparado? La venida de
de Cristo está pronto. Aleluya, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Oh, gloria a Dios, dile al Señor, Señor, yo quiero irme contigo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser salvo. Alabado sea Dios en esta noche. Alabado sea el Señor. Gracias por tocar esta vida, Dios mío. Por haber venido, Dios mío, Señor. Sabiendo que hay bendición, hay beneficios por tu sangre. Y Dios mío, los pecados son limpiados. Dios mío, hay justificación delante de tu presencia. Hay victoria delante de tu presencia. Gracias, Dios, en esta noche. Gloria a Dios. Que por Ramalcán alaba. Alabado Dios. Levanta tus manos a iglesia del Señor. Levanta tus manos con todo lo que estemos aquí. Alabado sea Dios. Yo voy a hacer algo en esta noche. Levanta tus manos ahí. Alabado sea Dios. Si tú quieres recibir de parte de Dios en esta noche, levanta tus manos ahí donde estás. Si tú sientes pasar el altar, de ahí donde estás, levanta tus manos en la rama donde está que frente también. Todo aquel que ando ama sonará. Oh, gloria a Dios y cantar se oh, gloria a Dios. Quieren los beneficios del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que quieren los beneficios de la sangre del Cordero. La Biblia dice que por su llaga fuimos curados. Oh, poderoso Dios en esta noche. Y cabazón de la basoja. Oh, gloria al poderoso Dios. Una babasaja, la basanda, lava. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Alabado Dios. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Dios. Esto es por fe, mi hermano. Alabado Dios. Por la quima santa. Yo recibo, dilo en esta noche. Yo recibo mi milagro. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo mi beneficio que viene de Dios. No de hombre, sino de Dios. Levanta ahí esa oración. Levanta ahí a la cama tu voz y la Señor, aquí estoy. Aleluya. Gracias, Dios mío, por lo que has hecho. Y en esta noche, Dios mío, por esta espina, Dios mío, he sentido, Dios mío, tu llamado, Señor, al estar aquí, Dios mío, en esta iglesia. Anda la vasalla. Te fue tocado por Dios. Usted tiene que irse con Cristo. Lo necesitan esta noche. Dígale al Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Usted necesita estar escrita en el cielo. Dígale en esta noche, Señor, te necesito. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu perdón. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere hacer la confesión de fe? Ustedes necesitan, todos los que pasaron necesitan hacer la confesión de fe para salvación. Así se reconcilia, mi hermano, hoy, desde este día. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Reinscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu perdón. Oremos por esta vida. ¿O hay alguien más que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse? ¿Usted? ¿Son cristianos todos? Gloria a Dios. Dios bendiga estas dos almas. Estas almas valen la sangre de Cristo. Que tamansa la. Oremos por estas almas, mi hermano. Oh, gloria a Dios, hay victoria. Hay fiesta en los cielos. Estas almas son de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y cabazón a la basoja. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Dios mío, estas vidas están en tus manos. Oh, Dios mío, Padre, que perseveren, que, oh, Dios mío, ellos puedan, Dios mío, seguir hasta el final, perseverar hasta el fin. Cada hermano que se acercó, Dios mío, oh Padre, Dios mío, creyendo en tu palabra, a un milagro, a cosas grandes en sus vidas, y que puedan decir de esta campaña que tú has hecho cosas grandes en ellos. Hurracamasanda la Masaya. Oh, gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Iglesia, dan gloria a Dios en esta noche.
Dale gloria a Dios, pueblo del Señor. Ay, pastor, ven. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, siente que si tú necesitas ser ministrado por Dios, no es el hombre, mi hermano, es Dios. Cualquier dolencia el Señor la llevó en la cruz del Calvario. Nosotros con mi esposa hemos recibido milagros, sanidades. Dios, de que usted también tenga fe, mi hermano, de lo que Dios puede hacer en su vida. Oh, el pueblo del Señor, cuando fuera todo aquello que estorba, juntos unámoslo, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habrá sanidades, habrá milagros en esta noche. Gloria a Dios. Si tú eres uno que, aleluya, está esperando algo de parte de Dios, hoy en la noche, hoy en la noche, gloria a Dios. Alabado Dios, por fe, alabado sea el nombre de Jesús. Oh, poderoso, y eso, esto es de fe, mi hermano. Alabazo, alaba. Esto es alguien que pueda creer en Dios, que va a poder recibir, aleluya, su milagro, su sanidad. Acércate con fe a la presencia de Dios. Gloria a Dios en esta noche. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Oh, poderoso Dios, y manzoca mansa quenda. Gloria a Dios. Tú estás practicando cosas que a Dios no le agrada. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero santificarme. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero, Señor, ser diferente. Yo quiero cambiar cualquier situación que estés pasando. Aleluya, que está Dios para ministrar tu vida. Es el que ministra tu vida. Aleluya, eres joven, eres adulto. No importa la edad, no importa si naciste en Estados Unidos o en Centroamérica, Sudamérica, cualquier país del mundo. Dios tiene el poder para ayudarte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A la quima santa. Deja que Dios ministre en tu vida. Eva soja la vaquenda. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te toca ahí. Dios obra en tu vida. Dios obra en tu vida. Él es el médico por excelencia. Él no te cobra de un centavo. Aleluya. Él te sana por su amor y misericordia. Sana tu corazón, sana tu alma, sana tu cuerpo. Por el beneficio de su sangre. Gracias, gracias Cristo. Gracias por lo que haces, Dios mío. Gracias, Dios mío. Toma su rebequendo. Gracias, Dios. Porque tú eres bueno, Dios mío. Y en esta noche tu mano ha sido, oh Dios de la gloria, sobre esta iglesia, Dios mío, sobre los amigos, hermanos, oh Bashaya. Gracias, Dios, por el poder de tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano, que todo lo que se han quedado ahí se sienten bien delante de Dios. Alabado Dios, no necesitan un milagro o una sanidad. Aleluya, gloria a Dios. Que, hermano, si tú tienes fe y lo has declarado ahí, que Dios hará una cosa grande en esta hora, mi hermano, en tu vida, en tu corazón. Da un gloria a Dios, da un aplauso al Señor.
Dale con una santa alabanza. Dale gloria a Dios. Dile, Señor, gloria a tu nombre. Yo lo recibo en esta noche. Yo lo recibo en esta noche. Aquí más santa alabanza. Es tu presencia, es tu poder, por tu autoridad, por lo que tú has dado a tu iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Todo aquel que se acerca con fe, todo aquel que se acerca, gloria a tu nombre, Dios. Padre Santo, aquí Mashanda la Masaya, dolencia se van en el nombre de Jesús, enfermedades se van, dolencia en los pulmones, en los riñones, todo aquello que está tomando los cuerpos, la mente, aquí está Mashanda, todos síntomas del diablo en el nombre de Jesús, se van en el poderoso nombre de Jesús. Gracias a Dios. Gloria a tu nombre, Padre. Sabemos que tú eres el que harás la obra. Tú harás la obra, Dios mío, en cada vida, en cada corazón. Gloria a Dios. La victoria del Señor. Gracias por tocar ahí, Dios mío. Gracias ahí, Dios mío, por ministrar estas vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí Dios mío, ahí en el nombre poderoso de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. La victoria, la honra y el poder de Cristo. La iglesia está en victoria por Jesucristo. En esta noche, mi hermano, alabado sea Dios. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma adora tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias. Espíritu Santo Consolador. Aleluya. Tú eres bueno, Dios mío, y has ministrado con poder y autoridad. Gracias, Dios mío, gracias. Seguirás el día de mañana orando, Dios mío, y harás conforme a ti te plazca. En el nombre de Jesús, restaurando, salvando, damos agradecido, Dios mío, porque has sido fiel con ella. en el nombre poderoso de Jesús. Fiel con ella, Dios amado, has sido fiel con ella. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan todavía, hermano? Gloria a Dios, nos gozamos. Y hay bendición, y hay vida eterna donde están los hermanos juntos en armonía, dice la palabra. Yo entrego este tiempo, mi hermano, y yo sé que Dios ha traído una palabra en esta noche. Los esperamos el día de mañana. Mañana hay otro mensaje de parte del Señor, hermanos. Así de que bendiciones de parte del Señor para todos mis hermanos, hermanas, amigos. Cristo les ama. Y si Dios permite, estaremos el día de mañana aquí. Dios me los bendiga a todos. Pastor con nosotros.